Bueno, nosotros creo que estamos trabajando hace 6 meses, lógicamente con Nasser, con nuestro presidente y con Leonardo para entre todos hacer fichajes de club. Creo que entendemos muy bien que tenemos que tomar decisiones conjuntas y en esas decisiones conjuntas tratar de tomar las mejores decisiones para nuestro club, para nuestros hinchas, para nuestra gente, para poder estar cerca de los objetivos que nos vamos a plantear en esta temporada. Un club como Paris Saint-Germain, con lo que es Paris Saint-Germain, con su gente, merece jugadores de gran nivel y creo que si hoy hablamos de Wijnaldum, de Sergio Ramos y de Hakimi, creo que son jugadores que han mostrado en otros clubes que tienen la calidad para estar en Paris Saint-Germain. El fútbol tiene 2 fases que son las más importantes, ¿no? Después hay un montón de detalles, ¿no? Que podemos, millones de detalles. Pero la fase con balón y sin balón. Con balón tenemos que ser agresivos, tenemos que saber tener automatismos claros y saber a lo que vamos a buscar, y eso lo tenemos que tener claro, pero tenemos que también tener claro cuál es la filosofía cuando perdemos el balón. Y creo que un club como París, un equipo como nosotros, creo que ahí radica la clave, ¿no? De la forma que vamos a recuperar el balón, de la implicación y el compromiso de cada jugador, de los 11 jugadores que salten al terreno a la hora de no tener el balón, de tener esa desesperación y ese trabajo colectivo en conjunto que nos haga estar todos juntos, que la podamos recuperar y que podamos darle muy pocas opciones al rival. Creo que ahí va a ser la clave. Por eso también, ¿no? Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi tienen esa mentalidad y creo que le va a hacer muy bien al equipo. Han ganado en diferentes clubes, pero lo más importante es que aquí todavía no han ganado nada y que tienen que ganar, y esperemos que ayuden al equipo a lograr los objetivos. Eso es lo fundamental. Esperemos que en un año estemos hablando de que estos jugadores han ayudado al club y han ayudado al equipo a lograr los objetivos que nos planteamos. No, lo más importante es el sentido común, aplicar el sentido común y saber que nosotros somos un equipo que tenemos que ser agresivo, un equipo dominante, un equipo que juegue en campo contrario, que más allá del sistema defensivo o la organización defensiva que podamos adoptar, en definitiva la animación ofensiva tiene que ser la prioritaria, la que tiene que comandar nuestros objetivos, porque tenemos que ser un equipo que dominemos. Bueno, yo creo que ser natural, ser genuino, actuar como nosotros somos, como somos y como sentimos no solamente el fútbol, sino la vida en sí, mostrarle tal cual somos y que confiamos en ello para integrarse de la mejor manera con un grupo que es un muy buen grupo y que lógicamente ellos tienen la capacidad de venir, adaptarse y sumar, ¿no? Eso es lo más importante, que queremos jugadores que sumen, jugadores que sean positivos, jugadores que tengan esa capacidad también de aportar esa energía que en los momentos difíciles siempre es importante cuando se necesita. Así que revoluciones, no soy muy amante de las revoluciones, yo creo que somos amantes de la comprensión del juego, sobre todo de la capacidad de los jugadores de poder tener esa conexión en el campo, más allá del dibujo que usemos, pero tener en claro que la mentalidad y el objetivo tiene que ser siempre dominar, atacar y ser muy ofensivos y ganar partidos, que es el objetivo siempre número 1 en Paris Saint-Germain. Yo creo que este es el gran desafío para nosotros, ser competitivo y cada partido tomarlo como el más importante, no diferenciar las competiciones, sino que cada partido sea el último partido, tenemos que pensar de esa forma y así nos obliga nuestra gente y esta institución, ¿no?